Me da mucho gusto saludarles, amigos, amigas, alumnos y alumnas de cuarto grado. Compartiremos a continuación los contenidos que corresponden a la asignatura de estudios sociales. La unidad número 1 se llama El país donde vivimos y la lección 5 se titula El Valle de las Hamacas. Iniciamos con las actividades de exploración. Número 1, contesta en tu cuaderno de estudios sociales las siguientes preguntas y se presentan 3 interrogantes que vamos a contestar en este momento. Dice la número 1, ¿por qué es importante practicar medidas de seguridad cuando ocurre un terremoto? Para evitar sufrir heridas o daños personales. Literal B, ¿qué haces cuando tiembla la tierra? Mantener la calma y buscar un lugar seguro. Literal C, pregúntale a uno de tus familiares en qué fecha sucedió el último terremoto en El Salvador. El último que causó mayor daño en nuestro país fue el del 13 de febrero de 2001, aunque después ha habido varios terremotos. Continuamos entonces con las siguientes actividades de construcción. ¿Qué es un terremoto? Es un movimiento brusco de la tierra y provoca daños en las casas, edificios y terrenos. Las personas resultan lastimadas cuando no aplican medidas de prevención y seguridad antes, durante y después de un terremoto. Un terremoto puede originarse de dos maneras: con el movimiento de las placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Estas se mueven y reacomodan, liberando energía y produciendo sismos que pueden ser tan sutiles que ni los sentimos o muy fuertes y provocan derrumbes y daños. Gran parte de América Central, incluido nuestro país, se encuentra sobre una placa tectónica, la placa Caribe, que choca con otra placa, la de Cocos, por lo cual nuestra región es susceptible a experimentar terremotos. Con la actividad volcánica, cuando un volcán hace erupción, la tierra tiembla. Conversa con un compañero o compañera y contestan las siguientes preguntas y aparecen nuevamente otras 3 preguntas que a continuación les oriento sobre cómo podemos contestarlas. ¿Por qué un terremoto provoca daños en los edificios y casas? Porque se estremecen los cimientos y debido al movimiento pueden caer las estructuras. Estamos hablando de las casas o de los edificios. Siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas resultan lastimadas durante un terremoto? Porque no practican las medidas adecuadas y en algunos casos, debido a la intensidad del terremoto, las estructuras caen en su totalidad, como el caso del terremoto que recientemente ha sucedido en Siria. Escribe las 3 primeras acciones que realizarías después de un terremoto. Mantener la calma, evacuar a un lugar seguro y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad. De acuerdo, continuamos con las postales de viaje. Un volcán en actividad. En Guatemala está el volcán Pacaya, que es uno de los más visitados porque se encuentra en permanente actividad. Es increíble e impresionante ver cómo echa humo. Bien cerca del cráter se puede percibir el fuerte olor del azufre. En el Pacaya es posible ver los ríos de lava que descienden por sus laderas sin que esto represente un peligro extremo para las personas que lo visitan. Y aquí tenemos una imagen de nuestro país, El Salvador, donde podemos observar un hilo conductor. Y aquí tenemos la ciudad Delgado, tenemos San Salvador, Soyapango e Ilopango. Tenemos una tabla donde tenemos la fecha, la magnitud, el lugar de daños y el origen de los últimos terremotos. Por ejemplo, el 3 de mayo de 1965 hubo un terremoto de 6.3 en San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado e Ilopango. Los lugares que tenemos señalados aquí fue de origen volcánico. El 10 de octubre de 1986 hubo un terremoto de 5.4 en San Salvador que fue de origen volcánico. El 13 de enero de 2001 fue uno de 7.6 en todo el país. Fue de origen debido al movimiento de las placas. El 13 de febrero de 2001 hubo uno de 6.6 en Cuscatlán, San Vicente y La Paz y fue de origen volcánico. El Salvador es un país ubicado sobre una placa llamada Caribe y su territorio es atravesado por una cadena volcánica, lo que explica el porqué de sus movimientos de tierra. Observa el mapa y realiza lo siguiente. Con los datos elabora una tabla y ubica fecha del terremoto, magnitud, lugar de los daños y origen, que es precisamente lo que tenemos ahí. ¿Cada cuánto tiempo han ocurrido los terremotos? Bueno, aquí en El Salvador ocurren con frecuencia. A partir de ese dato, ¿cómo describes el territorio salvadoreño? El territorio salvadoreño es muy propenso a los terremotos. Medidas distintas.
Para medir la magnitud de un terremoto, los sismógrafos utilizan dos escalas, la de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter utiliza los números arábicos, por ejemplo 3.5. La escala de Mercalli tiene 12 niveles diferentes que se escriben con números romanos, por ejemplo 1, 2, 3, etc. ¿Qué nos dice la escala de Richter? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de menos de 3.5, el tipo de daño no se siente, pero es registrado. De 3.5 a 5.4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. De 6.1 a 6.9 puede causar daños severos en áreas muy pobladas. De 7 a 7.9 terremoto mayor, causa graves daños. Y de 8 o mayor es un gran terremoto, destrucción total en comunidades cercanas. Estudia los datos de la tabla y realiza la siguiente investigación. Entrevista a las personas adultas de tu familia y pregúntales en este mes cuántos temblores han sentido. Bueno, partamos de que los que son perceptibles pudiera ser que solo uno. ¿Qué consecuencias han tenido? Bueno, generalmente cuando no hay daños materiales ni humanos, siempre sentimos temor y preocupación. Pídele a un familiar que te narre cómo enfrentó tu familia el terremoto de enero de 2001. Bueno, esa es una actividad de carácter individual que cada uno de ustedes va a realizar, pero la mayoría de las personas de nuestro país experimentamos miedo, temor, angustia. Algunos perdimos algunos familiares o amigos, algunas familias perdieron sus hogares y tuvieron que permanecer a la intemperie para mientras continuaban las réplicas. En el taller de experiencia se nos instruye cómo construir un sismógrafo, o más bien nos narran lo que es un sismógrafo, cómo va utilizándose para poder medir la intensidad de los temblores. Protégete ante terremotos. La prevención ante terremotos te ayudará a cuidar de tu salud y la de tus familiares. ¿Qué hacer en la escuela y en tu casa? Ten serenidad y calma. Aléjate de ventanas y espejos. Si estás bajo techo, colócate a la par de una mesa, escritorio o pupitre. Evita encender fósforos. Aléjate de las conexiones eléctricas. ¿Qué hacer en la calle? Aléjate de edificios, paredes, postes, árboles o de cualquier objeto que pueda caer. En la playa, sal rápidamente del agua y retírate de la orilla a una distancia de por lo menos 300 metros. Pídele a tus familiares o adultos que se retiren lo más pronto posible del lugar, ya que pueden ocurrir grandes marejadas o tsunamis. En teatros, cines, estadios o lugares públicos no te desesperes ni corras hacia la puerta, ya que muchas personas se harán daño al salir con pánico o miedo. Vamos a nuestro mundo. Cuando sucedió el último terremoto, la maestra dijo a sus estudiantes que mantuvieran la calma y evitaran salir corriendo. También les dijo que tan pronto dejara de temblar, podrían salir al patio, pero uno de los niños estaba muy asustado y salió corriendo. ¿Por qué crees que la maestra dijo a las niñas y los niños que mantuvieran la calma y no corrieran durante el terremoto? Para evitar un golpe o caída. ¿Qué harías en una situación similar? Bueno, lo ideal es mantener la calma. Cuando hay un terremoto, las niñas y los niños deben seguir las indicaciones de las personas adultas y mantener la calma. Vamos a la evaluación. Realiza las siguientes actividades. Investiga en qué fechas han ocurrido terremotos en San Salvador. Y aquí tenemos una descripción de la mayor parte de terremotos que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, el 19 de diciembre de 1936, un sismo de 6 grados de Richter con una profundidad de 10 kilómetros sacude todo El Salvador. El 19 de octubre de 1937, un sismo de 6 grados se deja sentir por 14 segundos en todo el país. El 24 de diciembre de 1937, un sismo de 5.9 se origina en Atiquizaya. Entre las 5 y 2 y las 5 y 6 de la tarde del 6 de mayo de 1951 se originan dos terremotos, el primero de 6.2 y el segundo de 6.1. El 12 de abril de 1961, un sismo de 5.8 causa pánico y sobresalto en la población de San Salvador. El 3 de mayo de 1965, un sismo de 6.5 grados Richter y una profundidad de 10 kilómetros sacude todo El Salvador. Ahí tenemos un relato de los principales terremotos que se han sentido en San Salvador y en nuestro país, El Salvador, en términos generales. Continuamos entonces con lo que estábamos realizando. Averigua qué departamentos sufrieron graves daños durante los terremotos de enero y febrero del 2001. Veamos entonces.
Los departamentos más afectados fueron Aguachapán, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, San Vicente, Sonsonate y Usulután. Explica por qué el territorio salvadoreño experimenta terremotos. El territorio salvadoreño está situado también en zona sísmica directamente afectado por una cadena volcánica, así como por las placas tectónicas Caribe y Coco, que al chocar provocan terremotos como los ocurridos en 2001 y que ocasionaron 1.114 muertos. Explica que miden las escalas de Richter y Mercalli. Veamos. La escala de Richter mide la energía liberada por un sismo o terremoto. La escala de Mercalli mide los daños causados por estos. Nos vamos a finalizar entonces el contenido. Reúnete con un compañero o compañera, discutan cómo actuarían durante un terremoto. ¿Qué significado le das a los terremotos? Son movimientos de la Tierra ante los cuales debemos estar preparados. ¿Cómo te sientes cuando la Tierra tiembla? Da temor, pero debemos tener claro las acciones que debemos realizar. Luego vienen los apuntes, que siempre es importante tenerlos en el cuaderno. Un terremoto es un movimiento brusco de la Tierra que puede provocar daños en los bienes materiales y el ser humano. Los terremotos tienen su origen en el movimiento de las placas tectónicas o en la actividad volcánica. Para medir la intensidad de los terremotos se utiliza el sismógrafo. Existen dos escalas para medir la fuerza de los terremotos, la de Richter y la de Mercalli. Nuestro país, al igual que toda América Central, al encontrarse sobre una placa tectónica, siempre experimentará temblores de tierra y terremotos. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas, amigos y amigas, completamos las actividades que corresponden a la lección 5 de la asignatura de Estudios Sociales para estudiantes de cuarto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas. Por eso es que se llama nuestro país el Valle de las Hamacas.